Sistemas de núcleo híbrido. La computación de núcleo híbrido es la técnica de extender una arquitectura de conjunto de instrucciones básicas, por ejemplo de 86 bits, con instrucciones específicas de la aplicación para acelerar el rendimiento de la aplicación. Es una forma de computación heterogénea en la que las unidades computacionales asimétricas coexisten con un procesador commodity. Se debe tomar en cuenta que se tiende a confundir erróneamente a los núcleos híbridos con los núcleos monolíticos que pueden dinámicamente cargar módulos después del arranque. El concepto de núcleo híbrido se refiere a que el núcleo en cuestión usa mecanismos o conceptos de arquitectura tanto del diseño monolítico como del micronúcleo, específicamente el paso de mensajes y la migración de código no esencial hacia el espacio del usuario, manteniendo a su vez cierto código no esencial en el propio núcleo por razones de rendimiento. Estos son algunos ejemplos de sistemas operativos con núcleo híbrido. Microsoft Windows NT, usado en todos los sistemas que usan el código base de Windows NT, porque este sistema operativo puede ejecutarse en sistemas basados en procesadores Intel de 86 bits. El XNU, usado en Mac OS, Dragonfly BSD, un sistema operativo basado en BSD, en React OS, desarrollado para ser compatible a nivel binario. La ventaja principal es que usan mucho menos energía. Una CPU híbrida aprovecha los núcleos que específicamente tienen las mismas capacidades que un núcleo de procesador de computadora portátil tradicional. Cuando su PC está haciendo algo que necesita un poco de fuerza de procesamiento adicional, todavía tiene sus núcleos de mayor potencia para el trabajo pesado. Las desventajas. Los proyectos híbridos de AMD o Intel todavía se basan en la arquitectura de 86 bits, la misma que han estado usando durante décadas y para la que se escriben la mayoría de las aplicaciones de Windows. Apple tiene el lujo de poder reescribir su propio sistema operativo y software para que funcione bien en sus CPU ARM diseñadas internamente. Pero en las computadoras portátiles con Windows, tratar de traducir las aplicaciones de 86 bits para que se ejecuten en la CPU ARM resulta en una pérdida de rendimiento significativa. Para continuar hablando sobre nuestra posición de lo que son los sistemas operativos, vamos a hablar ahora del micronúcleo. ¿Qué es un sistema operativo micronúcleo? Es un tipo de núcleo de un sistema operativo que provee un conjunto de primitivas o llamadas mínimas al sistema para implementar servicios básicos como espacios de direcciones, comunicación entre procesos y planificaciones básicas. Para ello, para ejemplificar el caso, tenemos lo que es un diagrama donde ejemplifica lo que es el sistema operativo micronúcleo. Una de las descripciones del sistema micronúcleo son: los sistemas operativos micronúcleos proveen un conjunto de llamadas mínimas al sistema para implementar servicios básicos como lo son espacios de direcciones, comunicación entre procesos y planificaciones básicas, en la cual el micronúcleo es el que planifica todo el código que corre en el sistema. El micronúcleo se encarga de la planificación de hilos, no de procesos. Esto hace posible tener varias tareas, es decir, multitarea. Todos los otros servicios, gestión de memoria, sistema de archivo, operaciones de entrada y salida, que en general son provistos por el núcleo, se ejecutan como procesos servidores en espacio de usuario. ¿Cuáles son algunas de las tareas que realiza este micronúcleo? La manipulación de las interrupciones en el sistema desde dispositivos físicos, manipulación de excepciones del procesador, proporciona soporte para la recuperación de un sistema con alguna falla de caída de energía. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Las principales ventajas de su utilización son la reducción de la complejidad, la descentralización de los fallos. Un fallo en una parte del sistema no lo colapsaría por completo, y la facilitación para crear y depurar controladores de dispositivos. Un posible error de un servicio del sistema operativo queda confinado en el espacio de direcciones del proceso que lo implementa. Además, tiene extensibilidad, flexibilidad, portabilidad, fiabilidad y soporte de sistemas distribuidos. También tenemos lo que son algunas desventajas. Por ejemplo, complejidad en el contraste de todos los módulos que componen el micronúcleo y su acceso a la memoria, la anulación de las ventajas de zero copy, la integración con las aplicaciones
Además, los procesadores y arquitecturas modernas de hardware están optimizadas para sistemas de núcleo que pueden mapear toda la memoria. Mayor complejidad en el código, menor rendimiento o limitaciones en diversas funciones. Algunos sistemas operativos que ocupan micronúcleos son ICE, Amiga OS, Amoeba, Minix, Hurl y entre otros como Symbian, SymbiOS. Como siguiente punto tenemos los sistemas por capas. Principalmente, ¿qué es un sistema por capa? Nos dice que la arquitectura en capas consiste en dividir la aplicación en capas, como su nombre lo menciona, con la intención de que cada capa tenga un rol claramente definido, como sería una capa de presentación, que sería la interfaz de usuario, que como ya sabemos debe ser una interfaz intuitiva. También tenemos la capa de reglas de negocio, que serían los servicios, que por aquí podemos observar que también puede ser llamada como la aplicación. Tenemos una capa de acceso de datos, que serían la tercera capa, que serían los datos. Sin embargo, nos dice que este estilo arquitectónico no define cuántas capas debe tener la aplicación, sino más bien se centra en la separación de la aplicación en capas, que sería aplicar el principio de separación de preocupaciones. Básicamente es el proceso de dividir un programa de la computadora en características distintas, que se superponen en funcionalidad lo menos posible. Para poder entenderlo un poco más claramente, tenemos la capa de presentación, que se refiere a la presentación del programa frente al usuario, una presentación fácil de usar y amigable para el usuario. Además, las interfaces deben coincidir con la información contenida en el software. Luego tenemos la capa de negocio. Nos dice que en esta capa, es básicamente una clase de contenedor para ejecutar los distintos programas que estemos utilizando. Recibe las solicitudes de todos los usuarios y luego automáticamente envía respuestas después del proceso. Luego tenemos la capa de datos. Esta capa básicamente se encarga de las transacciones con la base de datos y con los otros sistemas para poder descargar o en el caso de insertar información al sistema. Nos dice que la consistencia de los datos es extremadamente importante. ¿Por qué? Ya que los datos son ingresados e insertados, deben ser precisos y consistentes. Esto es algo muy importante, si la base de datos no está funcionando correctamente, nos puede dar distintos errores en la aplicación. Como todos los sistemas, tenemos las ventajas y desventajas y el sistema por capas no se queda atrás. Podemos mencionar algunas que sería la separación de responsabilidad, que dice que nos permite la separación de preocupaciones, como ya habíamos mencionado anteriormente. Luego tenemos la facilidad de desarrollo, que en este estilo arquitectónico es particularmente fácil de implementar, conocido y utilizado por la mayoría de las aplicaciones. Tenemos la facilidad de prueba, que nos dice que dado que la aplicación está contribuida en capas, es posible probar cada capa individualmente. También tenemos la facilidad de mantenimiento, que dado que cada capa realiza una tarea muy específica, es bastante fácil de detectar la fuente de error para solucionarlo o simplemente ubicarla donde debe aplicar el cambio. Tenemos también la seguridad, que es básicamente muy importante. La separación de capas permite aislar a los servidores de diferentes subredes, lo que dificulta los ataques que puedan ser ejecutados hacia nuestro sistema, ¿no? Como ya se mencionó, también tenemos algunas desventajas, que sería el performance, que es básicamente nos dice que la comunicación a través de una red o el internet es una de las tareas que más tiempo consume en un sistema. También tenemos la escalabilidad, nos dice que las aplicaciones que implementan este modelo tienden a ser monolíticas. También tenemos la complejidad de implementación. En este tipo de arquitectura es necesario implementar componentes de abajo hacia arriba, lo que crea dependencias de implementación. Luego tenemos el atado a una pila de tecnología, que generalmente todas las capas de la aplicación están construidas con la misma tecnología, lo que hace que la comunicación esté ligada a las tecnologías propietarias de la plataforma que se utilizan. Tenemos también la tolerancia a fallas. Si una capa falla, todas las capas anteriores comienzan a conectarse en cascada, lo que puede generar un atraso en el sistema, tener que solucionar esto y entonces el resto del sistema no va a funcionar correctamente. Luego, un dato muy importante nos dice que el sistema por capas no solo son 3 capas. ¿A qué se debe esto? En realidad es muy común que la clase de presentación agrupe tanto la vista como el controlador, ya que están estrechamente relacionadas con la presentación y su flujo. En este caso del modelo suelen contener una
clase o una capa para gestionar el acceso de los datos y la lógica de negocio de la aplicación. Por aquí podemos observar este diseño en la que nos muestra las distintas capas que ya habíamos visto anteriormente, pues pero de una forma un poco más detallado, ¿no? Bueno, podemos observar algunos ejemplos donde son implementados el sistema por capas, que tenemos principalmente el Technic Hochschule Eindhoven. Nos dice que pues es el primer sistema que tuvo esta estructura, que fue construido de los Países Bajos. También tenemos el sistema Venus, que es el simulador de universo virtual. Tenemos el Multics, que es Multiplex Information and Computing Service, que fue un sistema operativo en tiempo compartido en 1965 y fue utilizado hasta el año 2000. A modo de conclusión, podemos decir que el sistema por capas es uno de los diseños más fáciles de implementar, lo que lo convierte en uno de los más versátiles, ampliamente utilizados y apto para muchas aplicaciones. Lo que es más, pues es un estilo de negocio de alto mantenimiento, lo que significa que puede funcionar de forma continua durante un largo periodo de tiempo. Por otro lado, este estilo tiene algunas desventajas, como ya mencionamos anteriormente, especialmente en el término de rendimiento y escalabilidad, por lo que no se recomienda para aplicaciones de alto procesamiento de datos. ¿Qué es el kernel de Linux? En la descripción general se define como la parte que se ejecuta en modo privilegiado o mejor conocido como modo núcleo, el cual es el responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora. El kernel de Linux es el elemento principal de los sistemas operativos Linux y es la interfaz fundamental entre el hardware de una computadora y sus procesos. Los comunica entre sí y gestiona los recursos de la manera más eficiente posible. Se llama kernel porque se encuentra dentro del sistema operativo y el cual controla todas las funciones principales del hardware. Esto puede ser un teléfono, una computadora portátil, un servidor o cualquier otro tipo de equipo. ¿Cuál es la función del kernel? Bien, el kernel cumple 4 tareas principales, las cuales son gestión de la memoria, gestión de los procesos, controladores de dispositivos y seguridad y llamadas al sistema. En la siguiente lámina vamos a ver una descripción de cada uno de ellos. Bien, en la primera tenemos gestión de la memoria. Es el que se encarga de supervisar cuánta memoria se utiliza para almacenar qué tipo de elementos, así como el lugar en que los guarda. En el segundo tenemos la gestión de los procesos, determina qué procesos pueden usar la unidad central de procesamiento, estamos hablando del CPU, cuándo y durante cuánto tiempo. Número 3, controladores de dispositivos. Esta actúa como mediador o intérprete entre el hardware y los procesos. El número 4, la seguridad y llamadas al sistema. Recibe solicitudes de servicio por parte de los procesos. El espacio del kernel se implementa de forma correcta, es invisible al usuario y funciona en su propio mundo pequeño, conocido como el espacio del kernel, donde se le asigna memoria y supervisa el lugar en el que se almacena cada elemento, lo que está a la vista del usuario como los exploradores y los archivos. Se conoce como el espacio del usuario. Más adelante vamos a ver esa diferencia. ¿Dónde se encuentra el kernel dentro del sistema operativo? Si pensamos que un equipo Linux tiene 3 capas, por ejemplo la 1, el hardware, número 2, el kernel de Linux, número 3, procesos del usuario. En el hardware podemos ver que se trata básicamente del equipo físico, que está compuesta por la memoria RAM, el CPU y las unidades de entrada y salida. El kernel de Linux es el corazón del sistema operativo. Se encuentra justo en el medio y se trata del software que reside en la memoria e indica qué debe hacer la CPU. Procesos del usuario son los programas en funcionamiento que gestiona el kernel y en conjunto conforman el espacio del usuario. Por acá tenemos la comparación, el modo usuario y modo kernel. El modo usuario, cuando estamos en modo usuario, restringe el acceso a la CPU y a la memoria. En cambio, cuando estamos en modo kernel, podemos acceder al hardware sin restricciones. Acá tenemos un ejemplo. En la parte izquierda tenemos lo que es en la figura 1.1
ubicación del sistema operativo. Podemos ver el modo usuario abarca lo que es programa de interfaz de usuario, podría ser navegador web, lector de correo electrónico, reproductor de música, todo básicamente en la parte del software. Y en modo kernel, lo que podemos visualizar directamente es el sistema operativo y la parte de bajo nivel que es el hardware. En la imagen derecha tenemos también otra imagen. En el modo usuario podemos tener acceso a aplicaciones, a interfaz del usuario que son siempre el software, y en modo kernel directamente al sistema operativo y lo más importante al hardware del equipo. ¿Cuáles son las ventajas? Existen muchas de ellas y ahorita vamos a decir unas de ellas. Se realizan actualizaciones constantes y de forma gratuita. Al ser de código abierto, puedes modificarlo en base a nuestras necesidades. Es más resistente a virus informáticos. En núcleo, que se puede configurar según el hardware, tiene repositorio de software disponible. Y la desventaja, que algunos programas no son del todo compatibles al sistema de Linux. Posee una guía más complicada para los usuarios, por lo que no todos pueden acceder a dicho sistema operativo, y algunos fabricantes de hardware no ofrecen drivers para sus equipos que pueden ser instalados en Linux. Y como conclusión, podemos decir que el kernel de Linux tiene sus ventajas como desventajas y que asimismo podemos aprovechar al máximo su potencial, sin olvidar que es prácticamente el corazón de todo, del sistema operativo, y es el que se encarga de realizar la comunicación segura entre el hardware del ordenador mediante llamadas al sistema. Buen día, compañeros. Esta vez me ha tocado explicar el tema sobre el sistema operativo de núcleo monolítico y los sistemas operativos de servidor, cliente-servidor. Comenzaremos con el sistema operativo de núcleo monolítico. ¿Qué es un sistema operativo monolítico? El sistema operativo monolítico se caracteriza por implementar en el núcleo los 4 componentes fundamentales del sistema operativo, que son la planificación de procesos, la administración de la memoria principal, la administración de ficheros y la gestión de los dispositivos de entrada y salida. En este diagrama podemos observar cómo funciona un sistema operativo con un núcleo monolítico. El núcleo, también llamado kernel, dentro de ese núcleo se encuentran la gestión de memoria, la gestión de los procesos, la gestión de entrada y salida y la gestión de los ficheros. Se podría decir que este tipo de proceso conforma el núcleo principal del sistema operativo. Las demás operaciones, como las operaciones que conllevan la interacción con el hardware y con el software del usuario, se manejan de una manera aparte del núcleo. Es decir, todo lo que está aquí de gestión de memoria, de gestión de ficheros, gestión de procesos, gestión de entrada y salida, se puede utilizar de manera principal. Y no debería de faltar nada de esto para que el sistema operativo no se congele o no se caiga. No importa si, digamos, el sistema de software de ventanas que utiliza el usuario se crashea, el núcleo se va a mantener siempre estable, debido a que la gestión de memoria, gestión de ficheros, gestión de entrada y salida de procesos se encuentra dentro del núcleo, y el sistema de ventanas que es utilizado por el software del usuario no corre dentro del núcleo, por lo que el sistema no se crashearía. Un ejemplo de esto son los sistemas operativos Linux, que corren el gestor de ventanas sobre la consola, sobre la terminal. Nosotros podemos dejar de ejecutar el sistema de ventanas de Linux y el sistema operativo seguiría funcionando sin ningún problema. Las ventajas del sistema monolítico. Como principal ventaja, los sistemas operativos monolíticos ofrecen un alto rendimiento, puesto que las peticiones entre los diferentes componentes se reducen a invocaciones de funciones.
Todos los demás programas corren como aplicaciones auxiliares, lo que significa que si el gestor de ventanas se detiene, el sistema operativo seguiría funcionando sin problemas, como lo explicaba anteriormente. Las desventajas que presenta este sistema monolítico es que este tipo de sistema operativo dispone de un alto número de líneas de código ejecutándose en modo privilegiado, por lo que si el núcleo o kernel está mal programado, puede provocar el llamado error kernel panic. De hecho, cambiar la programación del núcleo conlleva a recompilar por completo todo el núcleo. Este kernel panic es muy común en las imágenes de Linux que tienen recién salida la marca beta, que son recién salidas de la casa de programación y que están como en modo de prueba. El código del núcleo se incluye en un único fichero binario que se carga en memoria principal en tiempo de arranque. Por tanto, si se instala una nueva imagen, es necesario reiniciar el sistema operativo para que se inicie con la nueva versión que incluye la imagen actualizada. Los ejemplos de sistemas operativos monolíticos tenemos todos los sistemas operativos Unix. En la imagen podemos ver el ejemplo del FreeBSD. Los sistemas operativos Linux, como ya los habíamos mencionado, con su mascota Tux. Cualquier distribución de Linux es un sistema operativo monolítico. De hecho, todos los Linux se basan en Unix. Realmente Linux nació de Minix, por lo que el sistema operativo monolítico de Linux es una herencia de Unix. Por ende, si Linux heredó de Unix, Android, que es también nace de Linux, entonces se convierte también en un sistema operativo monolítico. Y uno de los primeros sistemas operativos monolíticos más utilizados fue el MS-2 a principios de los 80s y de los 90s. Este sistema operativo presentaba las características de un sistema operativo monolítico, ya que el Windows 3.1 corría sobre este sistema operativo. Si el Windows 3.1 fallaba, no había ningún problema debido a que el sistema base, el sistema principal, era el MS-2. Bien, ahora pasaremos a ver los sistemas cliente-servidor. ¿Qué es un sistema operativo cliente-servidor? Para poder entender esta idea de cliente-servidor vamos a ver un poco de historia. Durante la década de los 80, la Universidad de Carnegie Mellon en Pensilvania experimentó con diferentes arquitecturas de sistema operativo, dando como resultado un núcleo de sistema operativo llamado Match. El objetivo de Match-OS era distribuir cada proceso del núcleo en diferentes equipos. Es decir, en vez de tener todo el código para el sistema operativo en un gran programa único llamado núcleo kernel, como ya lo vimos anteriormente, la mayoría del código estaría ubicado en programas más pequeños conocidos como servidores, los cuales se ejecutarían como cualquier otro programa. El trabajo del núcleo se reduce esencialmente en ser el sistema operativo, a mantener los servidores y a programar su acceso al hardware. Match entonces sentó las bases para la creación de los núcleos de sistemas operativos modernos, además del modelo cliente-servidor, en donde todos los servicios importantes se ejecutan en una red donde los servidores proveen de los servicios que una computadora cliente necesita. Para poder entender esto, aquí están estos diagramas. Este diagrama de la izquierda podemos ver cómo era originalmente el esquema de procesos del Match. El sistema operativo Match, esto dio como origen el modelo cliente-servidor. Como podemos ver, en el kernel, todos los procesos que veíamos anteriormente en el sistema operativo de núcleo monolítico se han separado en diferentes procesos o en diferentes servidores. También aplica a aquellas motherboard que tienen procesadores diferentes y que trabajan por medio de diferentes hilos. Por ejemplo, el TTY server, o sea, la consola del servidor, puede estar en un procesador A o un servidor A. Igual el sistema de archivos puede estar en un procesador B o un servidor B. Y el procesador de la mensajería entre cada uno de los procesos conforman por completo el kernel de Match, que en general sería como el núcleo de todo el sistema operativo.
El objetivo era que cada uno de los procesos se ejecutara en un servidor o en un núcleo diferente. Esto con el fin de, si por ejemplo teníamos un servidor de archivos en el procesador B, pero teníamos una copia en el procesador A, si el procesador B perdía sus funciones, el procesador A podía continuar funcionando. Además de eso, también la velocidad aumentaba, dado también que la comunicación entre redes de una computadora a otra se iba mejorando cada vez más. Se vio también la capacidad que tenía de modificar o de implementar todos los servicios en una sola computadora y que solo los clientes se conectaran a ella mediante un cableado o cualquier otro tipo de comunicación. Así es como nace el modelo cliente-servidor. ¿Cuáles son las desventajas de un sistema operativo cliente-servidor? Su principal desventaja es que el cliente debe estar conectado o recibiendo información constantemente del servidor. Generalmente el sistema se pierde al perder dicha conectividad. Esto es en el caso de servidores en donde tienen que ser servicios dedicados. Ventajas de un sistema operativo cliente-servidor. Los recursos del cliente pueden ser mínimos o incluso pueden ser solo terminales de acceso en el caso de los servidores multipoint, en donde prácticamente también solo existe una conectividad de teclado y de monitor, porque todo se ejecuta en el servidor. El servidor puede también estar duplicado y respaldado como protección de errores, como lo mencionábamos anteriormente en los esquemas que veíamos. Ejemplos de sistema operativo cliente-servidor tenemos al Novell NetWare, que fue un pionero en los softwares de cliente-servidor. De hecho, de Novell nace la idea del Active Directory de Windows Server. Windows Server toma muchas de las ideas de Novell y las aplica y las mejora. Por el lado libre, aunque realmente actualmente Red Hat ya no es libre y tiene una licencia propietaria, está Linux Red Hat. Como mencionábamos anteriormente, también está el Windows Multipoint Server, en donde todas las terminales que se conectan clientes son o llamadas también terminales tontas, en donde nada más se cuenta con un mouse, un teclado y un monitor, y todos los procesos se ejecutan directamente en el servidor. Y por último tenemos el Oracle Solaris, que es uno de los servidores más potentes que nos puede permitir aplicaciones de Oracle, implementado originalmente con bases de datos Oracle o aplicaciones de Java. Las conclusiones. Los diferentes sistemas operativos nos ofrecen alternativas para solventar un problema en específico. Conocer el funcionamiento de cada uno nos permitirá aplicar el sistema operativo adecuado como solución a un determinado problema.